Esta semana estamos tratando un tema muy delicado en la iglesia de Corinto. Es el tema de la inmoralidad sexual, y en ese contexto estamos estudiando además cómo tratar con el pecado en la iglesia. Porque aunque Pablo apunta a un pecado específico, los principios que hay allí nos ayudan a saber cómo lidiar con todos los demás problemas que vienen a la iglesia a causa de el pecado. Recuerda que yo lo decía el día de ayer, el mayor problema que tenemos de donde se derivan los pecados es el pecado. El pecado es una actitud de rebelión contra Dios que nos lleva a hacer todo lo demás. En cambio, el Evangelio nos restaura una relación correcta con Dios, y cuando estamos restaurados queremos hacer la voluntad de Dios. Por eso hoy vamos a hablar sobre el tema el antídoto contra la inmoralidad sexual. Y vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para el tema de hoy. Bondadoso Dios y Padre eterno, te damos gracias porque tú has sido bondadoso con nosotros y tienes principios que quieres que nosotros apliquemos a nuestra vida. Danos sabiduría para poder hacerlo de la mejor manera, en el nombre de Jesús. Amén. En 1 Corintios 6, Pablo está abordando este tema con algunos detalles que nos ayudan a comprender que la iglesia tiene la potestad para poder actuar. El día de ayer ya veíamos eso, y he estado enfatizando algunos aspectos con tal de mantener un punto de equilibrio, que es lo que he estado diciendo. Tenemos que tener cuidado de convertir a la iglesia en algo cerrado, solo porque no queremos que otros se den cuenta de que hay problemas en la iglesia. No debería ser la actitud. La iglesia debe ser algo transparente. La gente puede querer ver y tener que ver a la iglesia como es. No debemos ocultar las realidades de los problemas que tenemos, pero debemos tratar los problemas, y esa es responsabilidad de cada miembro de la iglesia, comenzando con los principios que tenemos en la iglesia. El Señor Jesús, el apóstol Pablo, enseñan los pasos que hay que dar. En ningún momento en la Biblia se nos dice, dejemos las cosas así como están y que no pasa nada, que nadie diga nada. No, en ningún momento. Cuando hay que juzgar, hay que hacerlo. Y de hecho, lo hemos estado diciendo esta semana, cuando se trata de un pecado en la iglesia, hay que afrontarlo lo más rápido posible, pero hay que hacerlo con prudencia. Noten que no hay que apresurarnos, pero hay que hacerlo rápido. Parece una contradicción eso, ¿no? Pero no, el punto es que no tenemos que precipitarnos en las conclusiones, pero tenemos que actuar lo más rápido posible en cada caso. Ahora, Pablo acá, después de dar algunos consejos y de señalar una lista de pecados que tienen que ver con la moralidad, no solo de índole sexual, sino en todas las áreas de la vida, porque, como dije ayer, en realidad el mayor problema que tenemos es el pecado, y ese se va a manifestar en diferentes personas de diferente manera. Ahora, en el verso 11, Pablo nos dice cuál es la receta contra eso, contra la inmoralidad. Y dice así: y esto erais alguno de vosotros, de toda la lista de pecados, no antes, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Miren, tres cosas interesantes: lavados, santificados, justificados. Obviamente esto de lavados hace una referencia al bautismo, porque en el bautismo es un punto y aparte. Es decir, veníamos con una vida, como dice acá, tal vez nuestros pecados eran de tipo moral, no sexual, o de tipo ético, más bien dicho. Y en este punto Pablo dice, miren, todos los pecados son iguales y todos reflejan que hemos vivido en rebelión contra Dios, pero hemos sido lavados. Es decir, tomamos la decisión, aceptamos el bautismo y hemos sido lavados. También hemos sido santificados y hemos sido justificados. Y aunque parece como que está en pasado, dice, habéis sido santificados, creo que Pablo tiene en mente el hecho de que la santificación es un llamado de la vida,
Y vamos a ir a otro texto de Pablo, a otra iglesia, que parece también estaba enfrentando algunas dificultades de esta índole, aunque no tan graves como las de Corinto, al menos así parece. Y vamos a ir a 1 de Tesalonicenses capítulo 4, porque allí se nos dan algunos otros consejos en este mismo tono. Dice así, 1 de Tesalonicenses 4, del 1 en adelante. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Es decir, la enseñanza cristiana siempre nos lleva a un alto estándar moral. Y creo que aquí vale la pena destacar los extremos que siempre han existido en la iglesia. Cuando Pablo predicaba de la libertad que el Evangelio nos daba, y que nos da, de hecho, el Evangelio nos da libertad, verdadera libertad, muchos tomaron eso para convertirlo en libertinaje. Por contra, reaccionaron los legalistas y trataron de hacer todo lo posible por encerrar a la gente entre dogmas, entre prácticas. Y eso llevó otra vez a la reacción de los más liberales, y eso comenzó a decir, pues no, porque todo eso es legalismo y entonces Dios nos acepta así como somos y podemos hacer lo que querramos. Y noten que ahí hay verdad y mentira. Dios nos acepta como somos, eso es verdad, pero no podemos hacer lo que queremos, porque ahora tenemos un Señor, y es lo que Pablo está enfatizando. Tenemos un Señor, a Él es el que seguimos. Y como tenemos un Señor, también debemos obedecer a ese Señor. Bueno, aquí en Tesalonicenses sigue diciendo, ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión desordenada como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque como ya os hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Y está tocando el tema del matrimonio, eso hablaremos el día de mañana, pero está tocando el tema de el llamado que hemos recibido. El Evangelio es un llamado a un cambio de vida. Un cambio de vida que no se puede producir por nosotros mismos, un cambio de vida que se produce porque Cristo habita en el corazón y nuestro carácter comienza a parecerse al de Él por la obra del poder del Espíritu Santo. Dejados a nuestra propia fuerza y a nuestra propia voluntad, nosotros lo que queremos es hacer el mal. Por eso es tan natural. Por eso es que el corazón natural se inclina siempre a aquellas cosas que están en rebelión contra los principios de Dios. Eso es lo que está destacando Pablo en 1 de Corintios. El hecho de que tenemos un llamado y ese es el remedio. Ese es el antídoto. Recordar que hemos sido llamados y por quién hemos sido llamados. Volviendo a Corintios, porque aquí todavía hay un par de ideas que necesitamos leer en 1 Corintios 6. Parece que Pablo estaba enfrentando a gente que argumentaba así, y notarás que es un argumento falaz, todavía se dan este tipo de argumentos hoy en día, y dice, los alimentos son para el vientre y el vientre para los alimentos. Y eso tiene toda la lógica del mundo, ¿no? Bueno, tenemos estómago para comer, y por lo tanto el alimento va en el estómago. Y algunos decían, muy bien, entonces si esto es así, esta era la proposición, entonces el cuerpo es para satisfacer los deseos, decían ellos. Pero, dice Pablo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Está diciendo Pablo acá, de nuevo está elevando la norma. Pablo está mostrando que en realidad no es, y quizá voy a hacer un paréntesis aquí y quiero ser claro, no es que las relaciones sexuales sean pecado. El pecado es el momento, la forma, la persona con quien se hace una relación íntima, ¿sí? Ese es el punto. La sexualidad no es pecado. El problema es que hemos degenerado
la sexualidad. Eso es lo que está aquí. Que no es para poder crear un vínculo de amor, que eso es otra cosa, ¿no? Sino que la gente hoy dice, pues para pasar el rato. Y ese es el punto que se está destacando, y porque eso es lo mismo que estaba pasando aquí, es lo mismo que pasa ahora, pero algunos argumentaban que el cuerpo era para satisfacer los instintos, los deseos. Y Pablo dice, no, porque el cuerpo debe estar sometido al Señor, porque de hecho cuando Dios creó a Adán y Eva, aunque les dio el cuerpo para que pudieran reproducirse, es decir, hizo seres humanos integrales, espiritual, mi cuerpo es una sola cosa, no está separado. Lo que no quería Dios era que ellos fueran esclavos de los sentidos. Y de hecho Adán y Eva no lo eran hasta que pecaron, tristemente. Y ahora dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Aquí está destacando el poder de la resurrección para vencer el mal. Así que el antídoto siempre va a estar ahí en Jesús, en reconocer el llamado que hemos recibido de Él y en reconocer que le pertenecemos a Él. Ahí aparece este famoso texto. Voy a irme hasta adelante. Tú puedes leer los versos 15 hasta el 20, pero yo voy a ir hasta el verso 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Está diciendo entonces, abstengámonos por completo de la sexualidad. No, no es el punto. Pablo está diciendo todo tiene su lugar. De hecho, ya va a hablar del matrimonio, ¿verdad? Todo tiene su lugar. Y eso es lo que debemos aprender a diferenciar, que todo en su lugar es correcto. Todo en su lugar es correcto. Porque sí, siempre está la gente que dice, bueno, pero todo es lícito. Y Pablo dice a ese argumento, pero no todo conviene. Notan, Pablo está tratando también de poner un punto de equilibrio. Hay que ser rápidos, voy a resumir, hay que ser rápidos para actuar, no precipitados, pero sí hay que ser firmes, hay que actuar basados en los principios bíblicos, que son un alto estándar moral, y hay que reconocer que hemos sido llamados por Dios y para Dios. En Cristo le pertenecemos a Él. Y Él nos da el don de su Espíritu para que el Espíritu Santo pueda transformar nuestra vida. Pero noten, el Espíritu Santo llega a nuestro corazón en ocasión del bautismo. Recuerden las tres cosas, ¿verdad? Ya habéis sido lavados, santificados, justificados. El Espíritu Santo llega en el momento del bautismo. Y ahí comienza la obra de transformación. Pero para que la obra del Espíritu Santo sea completa, se requiere que yo tenga la disposición, que yo me rinda, que yo le diga, Señor, aquí estoy. Tengo mis defectos, tengo mis hábitos adquiridos, tengo mis deseos no santificados, pero te los voy a poner en tus manos para que tú puedas obrar. Este es el proceso de toda la vida, es el proceso de la santificación. Y es el proceso en el que el Señor espera que nosotros nunca olvidemos nuestro llamado, que recordemos siempre por quién hemos sido llamados y a qué hemos sido llamados. Dicho esto, mis hermanos y hermanas, recuerden que aquí es donde Pablo aplica en Romanos 12 la idea de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es decir, Dios no requiere que nosotros muramos. Dios requiere que mientras vivamos nos entreguemos diariamente a Él. Y con la ayuda de Dios podemos, ¿verdad? Con la ayuda de Dios podemos. Vivimos en un mundo en el que hemos visto lo que ha hecho la inmoralidad en todos los sentidos. Y debemos pedirle a Dios ayuda porque todos estamos manchados por el pecado. Tal vez alguno sea fuerte en un aspecto de su moral, pero tal vez es débil en otro. Todo eso debemos entregárselo al Señor. Gracias por ver este comentario y espero que los comentarios que vamos haciendo de los textos bíblicos nos sirvan para poder crecer en la fe. También te digo, recuerda, no es la última palabra la que escuchas aquí. Seguramente tú ves otros comentarios y eso es muy bueno. Nos enriquecemos. Pero si este comentario te gusta, dale un buen like,
compártelo y si todavía no te has suscrito, suscríbete a este canal. Vamos a orar pidiendo que Dios nos ayude a vivir el alto estándar que Él tiene. ¿Cómo? Recuerden el antídoto, recordando por quién hemos sido llamados y a qué hemos sido llamados. Querido Padre, gracias te damos por habernos llamado en Cristo Jesús. Y gracias por tu Espíritu Santo que siempre está obrando en nuestro favor y en nuestro corazón. Ayúdanos a escuchar tu voz, a ser sensibles, a ser personas que estén dispuestas a escucharte, oh Dios. Gracias por tu paciencia y amor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.